Que yo le digo, me siento en el Ar Sinai. Se escucha más fuerte que antes, ¿no? Bueno, no sé bien qué hacer al respecto. ¿Puedo dejar de usarlo o hacerlo? Así está bien. Ahí va. Quería darme el gusto de hablar de inteligencia emocional, porque de hecho ya valorizar las emociones para mí es algo como una causa de vida, que no tiene que ver solo con este encuentro, que dije, bueno, inteligencia, yo pongo emocional y cada uno hace algo diferente, sino ya cuando estudiaba filosofía, me parecía que era algo que si uno hace un recorrido filosófico estaba intencionadamente corrido a un lado, no investigado, no explorado, no es que no existiera, pero las emociones en relación con el conocimiento, no digo sutilmente, parecen un estorbo. Es algo que nos desvía del recorrido de la razón. Si nosotros pensamos que somos un poco continuadores de la filosofía racionalista cartesiana, ¿se me escucha ahí? Mejor, estamos bien. Gracias, Davo. Esta fue una decisión racional, valga la redundancia, porque, y ahí me voy a parar porque claro, uno siente así a la gente más cerca, soy muy emocional. Cuando Descartes llegó a una primera verdad, a una primera afirmación, dicho más en el sentido común, dijo cogito ergo sum, pienso luego existo. No es simplemente decir, bueno, pienso luego existo, y también él dijo, siento luego existo. Si uno toma su recorrido filosófico, no tiene sentido, no puede llegar a un siento luego existo, llegar a afirmar que existe porque está sintiendo, no pasa por ahí su razonamiento. Empezamos, en realidad desde ya la cultura platónica, pero si vamos a lo que es más cercano en nuestros tiempos, empezamos a alejarnos de las emociones porque no teníamos manera de dar certeza de lo que tenía que ver con lo material, con lo emotivo. Y sí, Descartes nos decía, lo único que yo estoy seguro es que estoy pensando. Con lo cual, ya ahí tengo una afirmación en la que puedo decir, existo porque pienso. Y como después con el tiempo y se vio el idealismo kantiano, y Kant era sumamente estructurado, y la verdad que la filosofía que hizo es maravillosa, pero no encontraban la manera de acercarse filosóficamente a justificar la materia, la emoción, el cuerpo, y eso tuvo sus consecuencias. Por eso es que me parece que lo que tenemos más institucionalizado, no hay tanto recorrido de lo que es la filosofía de las emociones. Y eso no nos pasa solamente en lo que es filosófico, académico en general, sino también vamos a ir viendo el recorrido que les voy a presentar de las fuentes, que todo lo vinculado con lo emocional de alguna manera está presente, pero no es lo que prevalece en el judaísmo que nosotros seguimos y conocemos, que también fue más normativista, más vinculado a las mitzvot. Nosotros, por supuesto, los vinculamos a las costumbres, los rituales, el aroma de la casa de mi bobe cuando llegaba y estaba cocinando, que son unas cuestiones que agregamos. Pero nuestro judaísmo, al menos como lo vivimos desde la comunidad ashkenazí y también creo sefaradí, y miro algunos que sé que lo son, tuvo mucha presencia de la mitzvah y de lo normativo, de lo racional y de todo eso que está vinculado. Una de las alegrías que tuve este año fue la película Intensamente. Tuve también comentarios dispares dentro del ámbito educativo, si estuvo buena o no estuvo buena. Para mí, que haya una película para los chicos que hable de la importancia de las emociones, que las emociones sean personajes, ya es una celebración. No solo porque es la segunda parte después de unos casi 10 años, sino también porque sigue hablando que en esta cultura nos importa y mucho lo que siente cada uno en cada actividad que se hace, que no es algo menor. Podemos decir que en Intensamente, primero a mí tal vez que la alegría esté siempre arriba manejando todo, es como que a veces uno dice, yo soy más tranquila, tal vez elegiría, no sé cuál en particular de esas emociones, no sé si elegiría las mismas, pero sí me parece importante que lo positivo esté presente frente a lo negativo, y entonces en ese sentido la alegría es una buena decisión, y también es una buena decisión que la tristeza a veces le diga, ahora hay que acompañar,
también es bueno eso. Y más aún que en estos tiempos se haya sumado la ansiedad vinculada a la adolescencia. Las críticas decían, ¿cómo van a hablar de adolescencia sin incluir amor? ¿Por qué no está presente ese factor? Perfecto, lo tomo, pero que se esté hablando de otras emociones presentes y que no sean las mismas porque el tiempo pasó, porque el personaje creció, me parecía algo positivo. Y lo que vamos a ir viendo hoy es dentro de nuestras fuentes cómo sí la inteligencia emocional, que ahora vamos a dar una breve definición para entender claramente lo que estamos hablando, en sentido común, no académico, no científico, pero sí que resume todo. En nuestras fuentes está presente la valorización de las emociones o incluso está presente el tenemos que tener cuidado con el mal uso de las emociones. Si hablamos de inteligencia emocional, la palabra inteligencia que habla de justamente acercarnos a la realidad y poder comprenderla, organizarla. Justamente en relación con las emociones, la inteligencia emocional habla de la gestión, que es una palabra que a mí me suena como un poco también fría, pero se relaciona con esto, de nuestras emociones. De poder comprender lo que está sintiendo otra persona en el vínculo que tengo y que no sea simplemente una respuesta y un vínculo que aborde lo matemático, lo lógico, formal, que habla de cómo hablamos y cómo organizamos el lenguaje y cómo articulamos nuestra argumentación, sino que también en el vínculo con el otro tengamos en cuenta lo que está sintiendo para entender eso que me está diciendo. Y, por supuesto, empezar por cómo nosotros nos estamos sintiendo frente a ciertas situaciones para lograr los mejores resultados, para lograr armonizar, para lograr objetivos. Como Fabi también trajo, es importante que lo que estamos nosotros planteando no es, les damos una conferencia sobre un tema, ya lo tenemos resuelto cada uno y listo. Eso tiene que ser parte de lo que cada uno vive en el día a día. Hoy a la mañana, terminando de cerrar la presentación, estaba mi hija y me dijo, voy a leer este libro de 6º grado. Lo dijo de esa manera porque encontré un libro de cuando yo era docente en 6º grado y asumí que era para esa edad, pero quería leerlo igual. El callejón sin salida, no recuerdo el autor, nada. Y empezó entonces a leerlo y me parecía muy tierno que quiera leer al lado mío lo que tenía que leer ella. Y tenía una pregunta para hacerme mientras yo estaba también pensando y organizando. Era importante. Más allá de que uno prepare con tiempo, necesita recapitular. Pero ella me hacía una pregunta. ¿Acá empieza el libro o no empieza el libro? Y la pregunta estaba bien, porque había una introducción que ella no podía adivinar que era una introducción. Y en ese momento yo estaba pensando, preguntámelo en otro momento, ¿por qué no lees los 1500 libros que sí podés leer? ¿Por qué no empezamos desayunando? Pensé muchas cosas, pero lo que primero me vino a la mente para responderle es, si yo estoy leyendo y escribiendo sobre inteligencia emocional y no me doy cuenta que la pregunta que me está haciendo mi hija en este momento es pertinente, me necesita y requiere de mi respuesta paciente, algo mal estoy haciendo. Por eso es que lo traigo como una introducción, para que vean que ni siquiera las palabras que digo pueden estar fuera de ese contexto. Yo sentí esa contradicción. Y en el aula, y ahora vamos a ir a las fuentes, y en el aula es lo mismo. He tenido por momentos docentes que decían, bueno, hasta que empiezo la clase pasa 10 minutos entre que se sientan, se ordenan, me cuentan lo que les está pasando. Y yo digo, no, la clase empezó 10 minutos antes. Y tenés que incluir, además del contenido, que se quieren sentar, que te quieren contar lo que les pasa, y con todo eso, incluir lo que vos tenés planificado como docente, que estoy de acuerdo, no se puede correr, porque si no estamos hablando y los chicos no aprenden, pero es parte de la clase. Y antes de cerrar, y para empezar con el tema, hace muy poquito, hablando sobre la interpretación de sueños en una clase, en que un chico ya más grande entró y dijo, sí, pero yo tuve un pésimo día, porque me pasó esto, lo otro y aquello. Bueno, ese era el mejor ejemplo para explicar sobre la interpretación de los malos sueños. Yo no podía decir, ok, después me contás, porque estaba yendo en contra del contenido. Y para eso, y hablando de inteligencia emocional, tenía que comprender lo que estaba sintiendo.
Comprender que eso lo afectaba a él, que afectaba al curso, que afectaba, por supuesto, el inicio de la clase, pero afectaba bien, porque estaba trayendo un contenido pertinente, estaba trayendo su mal día, su mal sueño. Vamos a ir entonces a las fuentes y voy a hacer un recorrido muy emocional, si les gusta la palabra, porque como fui encontrando los ejemplos mejores y los ejemplos que también suman. Iba a empezar por Bereshit y después seguir hasta la literatura más tradicional, pero la verdad que me parece importante priorizar el tipo de ejemplos. Si yo dijera, y lo voy a repetir con el micrófono para que se escuche, un ejemplo de sabiduría de nuestras figuras, de nuestras fuentes. Alguien sabio, sin contar Moshe, porque sí, está ahí presente. El ejemplo de alguien sabio y que intencionadamente quería ser sabio, quería ser ejemplo de sabiduría. Estamos escuchando Yoshua, Shlomo, Moshe, Yosef, Rabbi Akiva, Yitro. Bueno, yo no digo que ninguno de ellos no lo sean, pero el que pidió expresamente ser sabio fue Shlomo. Shlomo pidió, o sea, los demás incluso les fue concedida la sabiduría o dieron los mejores consejos que fueron determinantes para nuestro pueblo. Pero el que dijo, quiero ser sabio, fue Shlomo. Tal vez muchos recuerdan su riqueza, pero no recuerdan, porque no todos vamos a la fuente si vemos en detalle cómo fue el origen de ese personaje, por qué tuvo esa riqueza. Y en el libro de Melahim, de Reyes, el primero de los libros, Melahim Aleph, encontramos a Shlomo que estaba soñando. Saben que los sueños dentro de nuestras fuentes aparecen más de una vez para hablar de inspiración. Momentos en que uno podía recibir la palabra divina era cuando estaba justamente soñando. Y se le apareció a Shlomo, Dios en sueños, y le dijo, ¿qué querés? Y esa pregunta, ¿qué querés? Sabiendo que Shlomo fue uno de los reyes más ricos y que tuvo 1000 mujeres, y uno podría haber dicho, bueno, claramente le habrá pedido mujeres por el resultado. Más allá de que fue una estrategia política, o tal vez puro amor, no tenemos ahí la certeza, lo que Shlomo pidió fue un corazón que escuche a su pueblo, para saber juzgar, para comprender, para poder administrar justicia. Pidió un corazón que escuche, Lev Shomea. Y en su sueño aparece también la alegría de Dios, y ahí yo sumo la palabra alegría, pero sí vemos en sus palabras que le pareció muy bien ese pedido de Shlomo. Porque Dios dice, me podías haber pedido riquezas, me podías haber pedido mucho más, y elegiste pedirme un corazón que sepa juzgar, habiendo tenido, claro, un padre tan importante como David, una vara súper alta. David iba a la guerra. David era popular de por sí. Nunca sabemos si escuchaba o no. De hecho, tenemos ejemplos de lo contrario. Shlomo pidió escuchar. Un corazón que escuche, no solamente escuchar. Y Dios se lo concedió, pero además en el sueño dice que le concedió muchísimo más que eso. Y sí le concedió riquezas, y tal vez eso nos da la explicación de por qué Shlomo tenía todo lo que tenía. A continuación viene un episodio que seguramente conocerán, que es el juicio de Shlomo. Ese, cuando uno dice un juicio salomónico, que seguramente conocen, pero voy a relatarles un poquito de qué se trató, para ver si él podía aplicar ese Lev Shomea o no. Saben que sí. Pero vean cómo fue la situación. Se acercaron 2 mujeres y dicen las fuentes, 2 mujeres que eran prostitutas. Lo dicen esos términos. Estaban solas. ¿Por qué lo aclaran? Por lo que iban a ellas plantear. Una dijo, contó en su relato, que estaban solo ellas 2. Entonces la explicación es cómo puede ser 2 mujeres que estén solas y que cada una tenga un hijo. La explicación trae eso, no había un padre. No podían determinar la identidad de esos niños, de esos bebés. ¿Y qué dice una mujer que todavía no sabemos cuál de las 2 es? Yo estaba durmiendo con mi hijo en mi regazo
Y ella se despertó, pero ella estaba diciendo que estaba durmiendo, o sea, claramente era una suposición. Y ella se despertó y tomó a mi hijo, porque su hijo, que tuvimos las dos a la par, cada una en su momento, en la misma casa, su hijo había fallecido. Entonces, la mujer que primero habla frente a Shlomo, frente a este rey que pidió un corazón sabio, dice, las dos dimos a luz un hijo, cada una, pero el de ella no sobrevivió. Y cuando yo dormía, ella se despertó y tomó a mi hijo. Es difícil, porque Shlomo está recibiendo un testimonio de alguien que dice, yo estaba durmiendo, pero pasó todo esto que estoy diciendo. La otra mujer, ¿qué dijo? Fue muy concisa. Dijo, no, mi hijo es el vivo y el de ella es el hijo que murió. Solamente eso. Y Shlomo, frente a esa situación, dice, bueno, una me dice una cosa y la otra me dice otra, lo reitera, les voy a pedir que me traigan una espada. Le traen la espada y dicen, por favor, lo que ya sabemos, lo tremendo, van a tener que partir por la mitad a este bebé, así al bebé que está vivo, para que cada uno se lleve una mitad. Y sabemos de la decisión final de Shlomo, cómo pudo saber quién era la verdadera mamá, cuál fue. La que desesperadamente dijo que ella se quede con el niño vivo, con mi hijo, prefiero que viva y no que muera. Y ahí Shlomo dijo, vos sos su madre porque demostraste por esa actitud que tuvo y denle el bebé a esta madre. Ahora, yo lo que pienso acá es que descubrió dos cosas. Lástima que el ejemplo es triste, o al menos yo lo siento así como madre. Él se dio cuenta quién era la madre del bebé que vivía y él se dio por su desesperación, porque ese bebé quería que esté con vida, era su hijo, no quería que se lo saquen por nada del mundo, pero lo quería vivo. Pero él también se dio cuenta que la otra mujer estaba en un shock tal que no quería ni que su hijo viviera, ya sabía que su hijo no vivía, pero tampoco quería que viviera el otro. Shlomo, con la inteligencia, y yo digo, con esta inteligencia emocional, él lo que pidió fue un corazón que escuche, pudo percibir dos emociones distintas. La desesperación de una madre por su hijo y el amor, y la situación de shock y de tristeza profunda que estaba la otra madre. Por supuesto, sin justificar su actitud. Y el pueblo, entonces, escuchando este veredicto de Shlomo, empezó a difundirse la noticia de la sabiduría de este rey. Y este ejemplo no me parece menor, no solamente porque tenemos el caso de alguien que pidió tener un corazón sabio, sino porque cuando hablamos de sabios de nuestra tradición es un nombre que aparece y la sabiduría que implementó no es, tráigame testigos. ¿Quién vio dar a luz a esta mujer? Tráigame otros testigos que me digan si tal vez escucharon los gritos previos, que eso hubiera sido una perfecta argumentación lógica de los hechos. Él acudió a la inteligencia emocional, no argumentativa. No trajo otros recursos de un juicio que sabemos que están presentes. Y eso está reconocido en nuestras fuentes y eso llega hasta el día de hoy. Vamos a ver otros ejemplos que no son menores. Elegí lo que yo considero top 10 por la importancia que tiene luego en nuestra tradición. ¿Quiénes iban a ser los constructores en el desierto, pensando en un contexto que era bastante adverso, no en el tiempo de Shlomo cuando hicieron el primer templo de Jerusalén? En el desierto había que construir un Mishkan, un templo que se iba trasladando. Que uno dice, bueno, el templo portátil, el tabernáculo, tenía de todo. Tenía una mesa, tenía en esa mesa el altar donde se hacían todas las ofrendas. Para las ofrendas se necesitaban materiales, una menorá de oro hecha de un solo cuerpo, las vestiduras de todos los Kohanim. No era una tarea fácil. ¿Cómo eligió Dios a Betzalel y Oholiab como al menos los líderes de toda esa empresa? Ahí se implementó el término, que también le di un poco de título a la charla porque me parece divino como concepto, Jajam Lev, un sabio de corazón.
A ver, se necesitaba, yo puedo tener un corazón súper sensible, pero hay que coser una túnica para un cohen. Hay que fundir oro. Hay que coser el parójet, la cortina de terciopelo. Había muchas habilidades que no involucraban solamente una sabiduría del corazón. Pero seguramente esta característica era más que fundamental por un motivo. No estaban haciendo un edificio. Estaban haciendo el lugar que tenía que mantener la fe del pueblo durante su travesía por el desierto. Y no solo eso, que iniciaba la fe del pueblo. Después de haber venido de Egipto, con construcciones mucho más importantes, con dioses visibles, por empezar, y lo que se veía era algo maravilloso, algo que llamaba la atención y era maravilloso. Betzalel y Oholiab tenían que construir el Mishkan para que el pueblo creyera en Dios, y estamos también en un momento muy cercano a lo que sucedió en el Becerro de Oro. Son capítulos ahí, uno encima del otro. Y lo que Dios eligió, además de que tengan sabiduría artística, o sea, que puedan hacer este trabajo, a dos representantes. Uno de la tribu de Yehudá, que era Betzalel, que es una tribu bastante importante. De hecho, nosotros provenimos de la tribu de Yehudá, por eso somos judíos, de la palabra Yehudá. Y Oholiab de la tribu de Dan, que es una tribu que habla de la justicia, pero es una tribu que no era una tribu mayor. El nombre tal que recibió aquel hijo de Israel sí tenía el sentido de justicia, pero una tribu entre otras. Y ellos fueron los designados para la tarea más importante de todas, que era crear nuestra identidad. Y si seguimos viendo ejemplos de la ponderación de la inteligencia emocional en nuestras fuentes, voy a ir a un contraejemplo. Al inicio de la humanidad, en algún momento me tenté por traer el momento en que comemos del árbol del conocimiento, pero yo no voy a estar hablando del conocimiento ni de la ética en sí. Por eso es que obvié esa parte y me voy al momento de las emociones, de ver cómo las emociones repercuten para bien o para mal. Y por eso voy a ir a los primeros hermanos, a Caín y Abel. A Caín y Abel, o Abel, como ambas maneras son posibles. Ahí tenemos un claro ejemplo de la no gestión de la inteligencia emocional, pero no solamente en lo que ya sabemos que sucedió. Primero sabemos que nació Caín y luego nace Abel. Dice en la Torá, Dios agregó, se sumó Abel después de Caín. Caín era agricultor, Abel era roetzón, era pastor. Que eso ya de por sí nos habla de una profesión que es muy valorada por nuestras fuentes y que en general instruía a nuestros líderes para después ser compasivos y saber dirigir al pueblo. Simplemente en pocos versículos, Caín se acercó primero a hacer una ofrenda a Dios del producto de su trabajo, de frutos. No se describen cómo eran esos frutos, es cierto. Y ahí está la cuestión. Que algunos dicen, bueno, eran frutos. ¿Y Abel qué fue lo que dio? Él era pastor, dice que dio lo mejor de su ganado, Bejorot. No dio, bueno, esta ovejita ya pobrecita, claro, a los destacados de ese ganado. ¿Y qué pasó? Sabemos. Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín. Y ahí hay un momento en que Caín y Abel están en el campo. Caín le dice, no aparece nada, no le dijo nada, dice, y le dijo, silencio, y lo mató. Sí dice y habla de la envidia, odio, quiná, es envidia y odio a la vez. En vínculos de pares, ya no solamente pensemos en hermanos, en un par. Y yo voy a traer algo más, porque por supuesto que lo más terrible es no haber podido dominar ese odio, esa envidia y matar a su hermano. Peor, imposible. O sea, eso es lo más trágico de un momento en que no sabemos gestionar nuestra inteligencia. Anular al otro, hacerlo sentir mal. Destacar tal vez como docente, mirá, vos nunca entendés nada.
ahí lo estás aniquilando. Y ahí podés tener muchos años de poder este alumno salir de esa figura de algún docente que en algún momento estaba enojado y le dijo eso. Yo podía. Lo que pasa es que vuelvo siempre a esa situación. En este caso fue la muerte física. Pero lo que voy a traer no es solamente eso. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está su hermano? Él le dice, no sabía que yo era el guardián de mi hermano. Pero ese no sabía es un poco sobrador. Primero porque era el hermano mayor, que claramente estaba instaurando la figura de hermano mayor. No sé si en algún momento los niños que nacen ahora porque pasaron siglos dicen, no, pero yo ya sé que soy hermano mayor porque en otras generaciones. Es natural que alguien más grande cuide a alguien más chico. Por algo lo está diciendo. Por algo está diciendo, no sabía. ¿Cómo le va a decir a Dios no sabía? No solamente que le dijo, yo tengo que cuidar a mi hermano, sino que le está mostrando a Dios su falta. No, nunca me dijiste que tenía que ser donde él estaba. Y ahí llega después las palabras de Dios, las duras palabras de Dios, frente a Caín. No vamos a ir hablando acá de, gestionás mal la inteligencia emocional, entonces te pasa eso, porque me parece a mí que no pasa por una cuestión punitiva, sino por cómo uno va desarrollando y creciendo, y en función de eso lo que le va sucediendo. Vemos un ejemplo más adelante en el libro de Jueces, que se llama Dbora, no lo hago por autorreferencial, pero tengo que traer también ejemplos diversos, situaciones distintas. Un militar, Barak, se acerca a Dborá, que era una profetisa, una jueza, que juzgaba desde una palmera. Estaba sentada en una palmera y juzgaba. Y Dborá le dice, hoy es el día en que vos, gran jefe militar, que tenés un nombre como Barak, wow, o sea, rayo. La verdad que ahora hablamos de Flash, pero lo habrán tomado de Dborá, del libro de Jueces. Hoy vas a ganar en la guerra. Si lo está convocando una profetisa, no es para decirle, bueno, y yo te digo cuál es la estrategia militar. Podría ser muy completa su profecía. Simplemente le dio seguridad. En esa pequeña frase, ¿qué tengo que hacer yo con un líder militar? Decirle que hoy va a ganar. Y ahí, con esa simple frase, trataba de resolver la situación. Ese nivel de inteligencia tenía. Pero necesitó algo más. Barak le dijo, bueno, yo junto a los muchachos, pero si vos no venís conmigo, no voy. No sé bien qué iba a hacer Dborá al lado, pero en realidad sí, le iba a seguir dando esa seguridad que le transmitió en ese mismo segundo. Y claramente, y por eso es que yo hablo de la inteligencia emocional como algo decisivo, en situación de guerra, la seguridad que tiene que tener quien conduce al ejército es fundamental. Puede ser que el que conduce no esté adelante de todos, pero sí que va a organizar a los soldados que están al frente y que les tiene que transmitir que ellos van a ser los héroes del momento. Y lo iban a hacer porque era una tribu que constantemente estaba asolada por, en este caso, los cananeos. Necesitaban terminar con la situación. No sé si eso no les resulta tristemente familiar y actual. Necesitaban salir a luchar, no estaban eligiendo hacerlo, pero necesitaban sentirse seguros. Y Dborá le dio la seguridad al jefe militar y también dijo, si me necesita a su lado, voy a estar a su lado. Tal vez sí, tenía otras cosas para hacer, como seguir profetizando, que era su función. Y luego, es verdad, era profetisa, se cumplió su profecía, triunfaron, pero se escapó Sisrá, que era el líder militar de los enemigos, con lo cual era una pérdida importante porque podía rearmar con otros soldados. Y en el camino, a Sisrá lo encontró Yael. Y volvemos a encontrar una mujer que le dio tranquilidad y seguridad a alguien tan fuerte como un líder militar. Y que en ese momento era fuerte, pero tenía miedo, porque se estaba escapando, porque estaba a punto de morir. ¿Qué le dijo Yael? Vení, pasá mi carpa, ponete cómodo, debes estar cansado, yo te doy un vaso de leche tibiecita, acostate y descansa. Bueno, y esa tranquilidad que le dio, no le jugó a favor en este caso. Los relatos de nuestra Biblia son bastante fuertes, y a él entonces terminó
lo que no había podido lograr el soldado del ejército de Barak, mientras estaba durmiendo Sisra, y a él tomó esa decisión en sus manos y con una estaca de su carpa mató a Sisra. No estoy valorando ese último momento porque siempre toda muerte es dolorosa, pero sí, en este caso, que la inteligencia de estas mujeres fue poder dar tranquilidad y seguridad, en un caso para ir asegurando la protección de la tribu y en otro caso para que esa seguridad ya fuera definitiva. Y nuestras fuentes tienen en cuenta que no es para nosotros la muerte de un enemigo algo valorado, porque después en el canto de Dvorá también se habla de la tristeza de la mamá de Sisra esperando el regreso de su hijo. Miren el nivel de compasión y de emocionalidad que tenemos en nuestras fuentes de tiempos tan antiguos que hasta pensamos en cómo lloran las madres de los pueblos con los que luchamos y no nos vamos a regodear en eso. Y por eso también en Pesaj no nos regodeamos por la muerte de los primogénitos egipcios. Para nosotros es una situación dolorosa para poder haber salido y tener nuestra libertad. Si nos vamos a quedar solamente en el Tanaj, nos quedamos en tiempos muy antiguos. Pero tenemos una literatura poco conocida y que ahora está mucho más presente. Cuando dicen todo tiempo pasado fue mejor, siempre pienso, hay muchas cosas del presente que, si bien estamos en una situación mundial muy difícil, de conciencia de la ecología, de conciencia claramente ahora de las emociones, que habla de un trabajo de revisión previa. Todos sabemos cómo, esto es, yo no sé si es hola Debbie o 5 minutos. Son las 5, entonces, perfecto. Llegamos al presente, con lo cual voy cerrando con el presente para que después emocionalmente inteligente les dé lugar a preguntas y no sea una exposición sola porque no hay sino interacción. Y también pensando en la previa a la gran presentación de Santiago, que va a hablar de inteligencia artificial. Hoy por hoy se recuperó literatura vinculada sí al trabajo de lo ético. No es tan conocido ni difundido. Así como la Kabbalah era algo, no, es que hay que tener 40 años, hay que haber estudiado un montón, que no es menor, yo creo que sí hay que tener un estudio previo, pero así también muchos estudios de nuestras tradiciones empiezan a salir a la luz. Y uno es el trabajo de las emociones. Musar, que tiene que ver con ética, habla de, durante muchos siglos, escritores que describieron cuáles son las virtudes, los defectos que tenemos y cómo trabajarlos. Cómo poder mejorar, no solamente en las mitzvot que cumplimos, sino que eso también involucra un trabajo de mejoramiento personal, que tal vez les suena por Yom Kippur y por muchos procesos que hacemos en el año. Pero es un trabajo muy específico. Tenemos un libro, por ejemplo, del año 1000, que habla de los deberes del corazón y se va describiendo diferentes emociones. Y tenemos hasta el día de hoy diferentes libros, estilo manuales, que hablan de cómo gestionar cada semana una virtud o una emoción diferente. Y es desde registrar 5 cosas en que hayas puesto en juego la generosidad, hacer un diario íntimo, hablarlo con alguien, hacer una actividad para los chicos, para adultos, pero sí se está trabajando sobre el musar, sobre ir elevándonos e ir creciendo en las midot, que si uno quiere poder explicar la palabra midá, no, es difícil cerrarlo en virtud o en defecto o en emoción. Y para ir cerrando y pensando que esto no fue simplemente ahora, la frase, una que aprendí, creo que era 3er o 5º grado, no estoy segura. En la Mishnah, en el tratado de Pirkei Avot, en el tratado de principios, se pregunta quién es el sabio, Eiseu Jajam. Y la respuesta, como tal vez muchos saben, es Alomed Mikol Adam. Ahora, cuando decimos el que aprende de todo tipo de hombres, de todo hombre, ¿qué es? ¿Que hace una revisión bibliográfica para hacer una monografía? ¿Ese es el sabio, el que acumula mayor nivel de erudición y que para eso va haciendo una consulta exhaustiva de lo que está investigando? Bueno, puede ser. Pero cuando uno lo piensa y va hilando fino, se da cuenta que se está hablando, cuando aprendo del otro, de la experiencia de vida de la otra persona.
Y no solamente que me cuente la experiencia, sino ver qué capacidad puso en juego. Cuando estamos despidiendo a alguien, a un ser querido, pensamos qué legado nos dejó. Y no es simplemente una herencia, no es cuando me dijo o no me dijo, sino un valor que me haya dejado. Un momento en que me hayas hecho sentir, a veces mal, pero siempre priorizamos bien. Por eso es que creo que la inteligencia emocional, si bien hay que encontrarla como buceando en nuestras fuentes, ya pensando en que el paradigma de la sabiduría de Shlomo es lo que recorre a todas nuestras escrituras para pensar que las costumbres son importantes, no puedo decir como rabina que cumplir con las mitzvot es menos difícil de lo que se piensa y es importante, pero si no estamos conectados desde la emoción, con nosotros mismos y con quienes nos rodean, no tiene sentido. Siempre el sentido mayor tiene que prevalecer en relación a cómo nos estamos sintiendo y bien. Porque ahí también un aprendizaje de vida que tuve, que me llevó un tiempo entender, es que cuando uno dice, bueno, emoción buena o mala, estar mal o estar bien. No, es verdad, hay que entender las emociones, pero las emociones que tenemos que priorizar son las positivas. Nosotros tenemos que buscar estar bien y no justificar por qué estamos mal. Podemos entenderlo brevemente para comprender nuestra situación y no negar. Pero el punto siempre tiene que ver con cómo gestionar nuestras mejores emociones para conectarnos y sentirnos bien nosotros y quienes nos rodean. Entonces yo me quedo tranquila porque creo que lo más importante que traje para compartir con ustedes es que a Eva en ese momento, en lugar de decirle esperé un poquito, le respondí su respuesta y seguí escribiendo sobre inteligencia emocional. Muchas gracias, pero ahora quiero escuchar si tienen alguna pregunta o duda, dar lugar también para un café para los que no llegaron en el primer turno, que los tengo acá. Sé que algunos se quedaron porque la cola era muy larga, así que démosle tiempo a los del café del segundo turno, que 5:30 empieza Santiago con inteligencia artificial, pero yo ya antes les dejé las emociones, ¿sí? Así que escúchenlos con el corazón. No, me quedo con tu excelente frase final de que de las emociones positivas, que tengo que mirar lo negativo. Pero hay gente que o está muy volcado hacia atrás, hacia lo negativo, o siempre ve lo positivo y no puede sopesar la mitad del vaso lleno y la vacía. ¿Qué herramienta, cómo podrías decir, que harías vos o cuál es tu recurso para rápidamente hacer el switch de veo esto lo negativo, veo cómo me afecta, qué no quiero de esto, y ir a lo positivo? Es como, yo lo que uso muchas veces es como, vos estás mirando, estás focalizando eso que te pone mal. Y pensalo gráficamente, mira para otro lado. Es una decisión. Y lo que traigo también de la filosofía, las decisiones de vida más importantes no son argumentos lógicos, son decisiones emocionales. Vos tenés que decidir mirar para otro lado. En lugar de mirar para allá, mirá para acá y hacelo físicamente, hacelo mentalmente. No es algo que es una inspiración divina que está presente en nuestra fuente, la inspiración divina. Es una decisión personal tomar otra mirada. Hoy yo lo traigo como ejemplo por mi nivel de exigencia de decir, tu hija te está preguntando algo en este momento y vos estás escribiendo sobre este tema, sobre esto que está sucediendo ahora. Puede pasar que a veces los hijos estén preguntando algo, lo puedan resolver y la mejor respuesta es resolverlo solo. Anda a buscarte las chinelas, anda a buscarte las chinelas, anda a buscarte las chinelas. Pero vos no podés saber que esta no es la introducción del libro, de 6º grado, pobrecita. Por supuesto. Empecé así diciendo, yo primero le respondí eso, empezó a leer, creo que se dio cuenta que era un libro para 6º grado y lo dejó, pero esa es otra historia. Pero al menos le di la posibilidad de elegir, porque era muy difícil. Desde el presente, desde lo que está sucediendo. Sí. Más bien para reafirmar lo que estuviste diciendo, hoy en día en las empresas, cuando se hace la selección de personal, se evalúa mucho más la inteligencia emocional que la inteligencia técnica. Y es justamente reafirmando todo lo que estuviste diciendo, así que gracias. No, y yo lo tomo, yo muchas veces, armando equipo docente, es algo que tengo en cuenta el compromiso,
las ganas, el estar dispuesto, lo demás se aprende. Es verdad que hay cosas que si se aprende necesita otra persona al lado, porque eso también puede hacer ruido. Hay gente que sabe mucho, que realmente puede manejar la situación, pero de un día para el otro dice, yo no puedo porque... Y uno dice, no me está diciendo la verdad, no puedo trabajar así. Por eso es que digo, hay que volver, por suerte las empresas también lo hacen, a poner esto en el lugar que corresponde. Si uno ya percibe que la mirada se corre para otro lado y demás, no va a ser una persona que sea efectiva para el objetivo que se tenga como empresa. No lo pienso solamente en grupo humano. Sí, yo estoy muy abocada ahora a tratar de entender la emocionalidad que siento en el mundo actual, esta prevalencia del odio, de la intolerancia, de la discriminación que estamos sufriendo puntualmente como comunidad. ¿Cómo vos nos recomendás afrontar esta situación, esta emocionalidad que nos abruma? Creo que estamos ahora dando la respuesta que lamentablemente me gustaría decir hablando con otros, estando en comunidad es súper importante. Porque yo creo que hoy por hoy no hay una comprensión cabal de lo que estamos viviendo, más allá de que no es que no hay comprensión, hay una incomprensión. Pero son momentos muy duros, muy difíciles, y mientras esto sigue sucediendo, y esperamos que yo creo que en un par de años podamos volver a sentarnos, no digo ya la situación política, sino a reunirnos con grupos que estamos acostumbrados a tener valores en común. Mientras tanto, estar acompañados desde la emocionalidad creo que es lo más importante, por gente que siente lo mismo que vos. En otros momentos va a ser necesario volver a encontrarnos en las diferencias. Creo que ahora está siendo muy difícil y que estamos muy lastimados como para poder entender por qué, cómo te explico, el explico no resultó, el sentirnos comprendidos menos. Entonces, es un momento, no digo para aislarnos, sino para estar más juntos, lo más juntos posibles. Y este ciclo es parte de eso. Abordar de distintas maneras, en este caso de la idea del conocimiento, de comer algo rico, para tener excusas de estar juntos. Esta es la respuesta que tengo al día de hoy. Al café. Gracias. Break, sobre todo yo creo que los que ya tomaron café 2 seguidos es como un montón, pero cada uno regula su nivel de café.